Bueno, es que no sé si bueno, acá bueno, ya veré. Como me arreglo con PowerPoint y esto. Son muchos dispositivos. No puedo moverme mucho. Voy a sacar una foto de cerca y ya me voy. Una sola. Bueno, no se asusten, que no voy a dar una conferencia. Bueno, pero sí contar que apenas inauguró la muestra Soldados, Desertores y Santos Populares. En realidad, no apenas se inauguró la muestra, sino apenas supe, me acuerdo que Virginia y Coti me contaron que estaban preparando eso, esa muestra. Pensé qué bueno iba a ser cuando Emiliano Sued viniera a dar una charla sobre lo que sabe. Porque él sabe, y sabe mucho de desertores. Presentado así es medio raro porque es como si él fuera parte de un grupo de salteadores de caminos o alguna gente de gendarmería. Pero no, nada de eso. Es un brillante investigador de literatura argentina del siglo XIX que se especializó fundamentalmente en gauchesca. Es un discípulo y continuador brillante de la obra de Julio Schwartzman, que sabemos que es una voz autorizada y autorizante en ese sentido. Para los que somos sarmientinos, sabemos que cuando en 1847 Sarmiento recorrió parte de España, no fue a Granada, no sé si recuerdan, porque les tuvo miedo a los salteadores de caminos. Lamentablemente, ¿no? Hay una escena muy linda en la parte de España, donde hay una serie de relatos que se van contando varios de los viajeros con los que va, de los terrores que asaltan a los viajeros, porque los asaltantes de caminos están siempre en guardia, y entonces él decide no ir a Granada y perderse la Alhambra. Nunca dejaré de lamentarme, ¿no? Porque imaginemos a Sarmiento en la Alhambra, lo que podría haber sido. Pero sí sabemos que en el capítulo 2 del Facundo ha dejado un punto de partida que a Emiliano Sued le resultó un punto de partida fundamental al hablar del gaucho malo, ese outlaw, el fuera de la ley que diseñó tan brillantemente, que, como digo, es un punto de partida fundamental para el trabajo de Emiliano Sued. Emiliano Sued es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras, pero da clases también de filosofía del lenguaje, comunicación y lingüística y elementos de semiótica en un terciario. Es corrector freelance y también colabora en el diario La Nación, donde escribe reseñas y hace notas para suplementos de cultura. Emiliano es un investigador muy sólido, doy fe, y acá hay varios que damos fe, de su solidez y de su dedicación, y creo que lo que predomina en el modo que tiene de investigar es la precisión. Es casi como el más científico de todos, ¿no? No solo la búsqueda de la precisión, sino el mandato y el impulso natural a la precisión en la argumentación y en el hallazgo de los materiales. En ese sentido y de ese modo ha hecho trabajos de gran aporte al campo de los estudios del siglo XIX en colaboración estrecha con Juan Albín, con el que forma una asociación ilícita, podrían salir a saltear caminos, ejemplo de eso es la edición de Popurrí del texto de Eugenio Cambaceres para la editorial Corregidor, y próximamente una antología de textos de Estanislao del Campo que han quedado dispersos en la prensa y que nunca llegaron al libro y que ellos están recogiendo con mucha dedicación, y que va a salir publicado por el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. En esa misma facultad, Emiliano es profesor de literatura argentina del siglo XIX, y quizás por eso, en la cátedra que tenía Julio Schwartzman y que ahora soy yo la responsable, y quizás por eso quedó atrapado o entrampado. Y Julio y yo dirigimos la tesis de doctorado de Emiliano, que es justamente sobre matreros, pero precisamente es matrerismo y espacio en la literatura argentina del siglo XIX. Porque Emiliano estudia los fuera de la ley, pero también los espacios por los que se desplazan, ¿no? Y es importante que no es solo la cuestión de un sujeto, sino un sujeto articulado con un espacio, porque el espacio es fundante y constituyente de ese modo de ser de ese sujeto. Por eso él trabaja y particularmente en su proyecto remarca el episodio o la situación de la huida, ¿no? Como un punto central en su abordaje.
Pero esta vez, y eso es lo atractivo, este término de matrero, que casi siempre se flexiona en masculino, lo vamos a flexionar en género femenino. Porque él nos va a hablar de Martina Chapanay, una mujer aventurera, corajuda, cuchillera, montonera, y es probable que recupere el origen más primigenio del término en el contexto argentino, el de montonera, una salteadora de caminos que repartía los botines entre los pobres. Una figura lo suficientemente fascinante como para merecer una película, que la tiene, acabo de enterarme porque no sabía que la tiene, es muy reciente, ¿no? La serie, la miniserie. Es una serie. La miniserie. Bien, Sí, ¿la sí. viste ya? Ya la vi. Bien, que se estrenó hace poquitísimo. En mayo se estrenó. Sí. Pero primero pensé que no había, y entonces se la iba a pedir a Emiliano. Y como la hay, vamos a hacerle justicia y vamos a ver esa que hay, pero igual vamos a pedirle a Emiliano que se venga a su película, porque hay algo que todavía no dije, y es que él también da clases de guión y ha estudiado cine, y ha estrenado, porque ha codirigido otra película, un thriller llamado Sorgalín, en 2019. Así que lo mío es una interpelación interesada, porque aunque ya haya una película, esperamos su película, al menos un guión, sobre la Chapanay, y bueno, pero eso que venga después de la charla que va a dar ahora, y que le agradecemos. Muchas gracias, Adriana. Ya puedo morirme en paz con todo eso. Bueno, a ver, vamos a sacar esto un poquito. Termino de acomodarme. Bueno, espero moverme más o menos a tiempo con el PowerPoint. Puede que en algún momento me atrase o me adelante, pero bueno, voy a tratar de ser lo más sincrónico posible. Tampoco es que el PowerPoint vaya siguiendo exactamente lo que yo diga, ¿no? Pero hay momentos en que quizás un poco de texto o imagen puede ir apoyando lo que voy desarrollando. Bueno, yo voy a hablarles de gauchos matreros, pero voy a hablar más bien de la forma y las circunstancias en que la literatura argentina del siglo XIX empezó a contar historias de gauchos matreros, ¿sí? Y después, digamos, de esa introducción general voy a detenerme en un caso muy particular, que más o menos ya saben de qué se trata, que es el de Martina Chapanay, ¿no es cierto? Una gaucha sanjuanina, bandolera y montonera, que vivió aproximadamente, es decir, ya no se trata solo de un personaje de la ficción, a pesar de que haya sido un personaje literario, sino que existió realmente y vivió más o menos, hay discusión acerca de un poco de las fechas, pero aproximadamente entre 1800 y 1874, ¿sí? En 1970, Borges, en el prólogo de un libro llamado El Matrero, justamente, que era una antología de fragmentos de textos literarios en los que intervenía algún gaucho matrero, en ese prólogo Borges decía: menos de individuos, la historia de los tiempos que fueron está hecha de arquetipos. Para los argentinos, uno de tales arquetipos es el matrero. Esto lo decía en 1970. Y más allá de la alta productividad que tuvo esta situación para la literatura de Borges, tuvo también, según su opinión, consecuencias negativas para la relación del ciudadano argentino con la ley, ¿no? Con el Estado. Digamos que, según Borges, esto generó cierto culto de la ilegalidad, del enfrentamiento del individuo con la ley. Cuando Martín Fierro, ahora paso al 1872, ¿no? El año en que se publica El Gaucho Martín Fierro, cuando Martín Fierro vuelve a su pago luego de haber desertado, recordemos que Martín Fierro es llevado a la frontera por la fuerza, ¿sí? Mediante la leva forzosa, y en determinado momento, cansado del maltrato, decide fugarse, irse, desertar,
y al volver a su pago se encuentra con un panorama bastante desolador, ¿no es cierto? Porque su rancho está destruido, su pequeña hacienda ha sido vendida para pagar supuestas deudas y su familia se ha dispersado, ¿no? Y en ese momento, un poco a modo de promesa y amenaza al mismo tiempo, en 2 versos dice lo siguiente: yo he sido manso primero y seré gaucho matrero. Entonces, antes que nada, me interesa tratar de analizar un poco qué es esto de ser matrero, ¿no? En 1872, es decir, el mismo año en que se publica el Martín Fierro, otro poeta gauchesco, Hilario Ascasubi, publica un libro un largo poema llamado Santos Vega, y cuando utiliza la palabra matrero, hace una nota al pie y define el término. Lo define de manera muy escueta, ¿no? Dice: el que huye de la gente y se esconde en los montes. ¿Sí? El que huye de la gente y se esconde en los montes. También por esos años, otro autor no gauchesco, miembro de la generación del 37, muy importante para el siglo XIX, Juan María Gutiérrez, en un texto que tiene, digamos, algo así como forma de diccionario, voces usadas en Buenos Aires, nos da una definición de matrero un poco más completa, diría yo, porque, bueno, dice lo siguiente, tal como pueden leer: en la campaña de Buenos Aires el matrero es quien huye de la justicia por cuatrero y mal entretenido, es el gaucho alzado, ocioso, que teme el llegar a poblado. Digamos que vincula la situación del que huye con la ley, ¿no? Es decir, no solamente nos está diciendo, como hacía Hilario Ascasubi, que huye, sino que también nos está diciendo de quién huye, de qué huye, ¿no? Y al mismo tiempo también la vincula con la política, podríamos decir, ¿no? Por esto de alzado. En 1870, Lucio Victorio Mansilla, en su libro más conocido, Una excursión a los indios ranqueles, hace una distinción bastante interesante entre lo que él llama paisano gaucho, que es el hombre sedentario, peón, soldado, y lo que llama gaucho neto, que es casi una definición del matrero, ¿no? Porque dice es errante, desertor, jugador, pendenciero, rebelde, prácticamente Martín Fierro, ¿no? Y si está involucrado en política, montonero. Entonces, más allá de ciertas modulaciones en cuanto a la definición, digamos, más allá de lo que uno pueda encontrar en uno u otro autor, y más allá de que el término matrero a veces puede sustituir a otros términos que también circularon en la época, Adriana recién hablaba de gaucho malo, pero quizás el término matrero es mi preferido porque me parece que es el que mejor engloba a todos los otros, porque básicamente el gaucho matrero es aquel gaucho que está fuera de la ley, ¿sí? El gaucho que vive al margen de la ley. Y vive al margen de la ley, digamos, porque ha decidido no someterse al sistema productivo como peón de estancia, ni al sistema militar como soldado, ¿sí? Que hace lo posible por, o huye de la justicia o hace lo posible por no cruzarse con la justicia. Y esto también, lógicamente, lo pone al margen del sistema familiar y doméstico, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todas estas definiciones, que son, como vieron, más o menos de alrededor del 1870, hasta comienzos del siglo XIX, uno podría decir que todo gaucho era matrero, ¿sí? Porque las características, digamos, del sujeto social, al que llamaban gaucho o gauderio, prácticamente coincidían con las del matrero, ¿sí? De hecho, el comportamiento social del gaucho resultaba condenable y hasta problemático para las autoridades coloniales. Esto va a cambiar justamente a partir de las guerras de la independencia, ¿no? Del proceso de independencia. Esta situación va a cambiar de un modo bastante radical. Y es por eso que alrededor del 1820, otro poeta gauchesco llamado Bartolomé Hidalgo, a ver si toca pasar, Bartolomé Hidalgo, va, digamos, a analizar a través de sus poemas, a través de sus personajes, en distintos poemas,
las circunstancias, los acontecimientos relacionados con el proceso de independencia. Y en uno de esos poemas aparece una distinción muy bien analizada, muy bien detectada en principio y muy bien analizada por Josefina Ludmar. Y esa distinción es entre lo que él se llama el gaucho patriota, que es peón y soldado, o soldado y peón, ¿sí? De hecho los dos personajes de Hidalgo básicamente son eso, soldado y peón. Y por otro lado, vamos a tener a un personaje llamado malevo, ¿sí? O así se los denomina, los malevos, que también de alguna manera son, justamente por no haber querido ponerle el cuerpo, digamos, a la guerra o a la producción como peones de estancia, uno podría decir que también son matreros, ¿verdad? Y estos malevos, matreros, vagan por los bordes del territorio controlado por el Estado, ¿no? Del otro lado de ese borde, que es una frontera, están los indios. Pero lo interesante es que los personajes que tienen voz, los personajes importantes, no son justamente los malevos, sino el gaucho patriota. El malevo, en este poema de Hidalgo, es el único en el que aparece, como bien lo dice y lo analiza Ludmar, aparece silenciado, ¿sí? No tiene voz. Y uno podría decir que en los años siguientes, en la literatura argentina, sobre todo en la literatura gauchesca, el gaucho matrero casi no tiene representación, ¿sí? Casi no tiene representación. En 1866, en una carta que el poeta Juan Carlos Gómez le escribe a otro autor de poesía gauchesca como es Estanislao del Campo, en esa carta Juan Carlos Gómez le escribe para darle su opinión acerca del Fausto, ¿no? El poema más importante de Estanislao del Campo, que estaba por ser publicado. Y en esa carta Juan Carlos Gómez le escribe una frase que tiene como un tono de agonía, podríamos decir, que se va a extender por décadas. La frase dice lo siguiente: el gaucho se va, es una raza de centauros que desaparece. Esto en 1866, ¿verdad? Y justamente a mediados de la década del 60, el gaucho matrero comienza a despertar el interés de hombres y mujeres de letras, ¿sí? Lo que sucede concretamente es que el gaucho matrero reaparece con fuerza, ¿sí? Reaparece con fuerza porque va, digamos, a estar presente en los textos, pero esta vez como protagonista, ¿sí? Como protagonista de la literatura, ¿no? O sea, de la literatura sobre gauchos, no solo sobre la poesía gauchesca, sino también de la literatura en prosa, en novelas, ¿sí? Esto, es decir, el comienzo de la extinción del gaucho, según las palabras de Juan Carlos Gómez, y por otro lado el protagonismo literario del gaucho matrero, podría relacionarse con las transformaciones políticas y económicas que ocurren en la década del 60 y que sin duda van a afectar la existencia del gaucho, van a afectar su modo de vida, ¿sí? De alguna manera van a influir, digamos, en su forma digamos, de subsistir, podríamos decir, ¿no? Y eso que en definitiva termina afectando la existencia o el modo de vida del gaucho puede relacionarse con ciertas transformaciones que se dan en la década del 60, transformaciones que tienen que ver con el modo de producción, ¿sí? Rural, que tienen que ver con cierto proceso de modernización, que comienza, uno podría decir, más o menos en 1852 o a partir del 52, luego de la batalla de Caseros, donde cae Rosas, es decir que fundamentalmente o principalmente se da en la provincia de Buenos Aires, y que luego va a tener un aliado institucional fundamental, que va a ser, digamos, el comienzo, podríamos decir, de un Estado central, ¿sí? De un Estado nacional, ¿no? Un Estado, por supuesto, que va a ir formándose de a poco
a partir de la batalla de Pavón en 1861, ¿no? Y esto va a ir, digamos, incrementándose con los años, pero en definitiva es un Estado que se va a ir consolidando a partir de ese año, ¿no? O sea, a partir de la presidencia de Mitre, podríamos decir. Y esto también genera que empiece a haber un ejército nacional, ¿sí? O sea, no solo un Estado nacional, sino un ejército nacional. Y esto tiene como, digamos, consecuencia también que se incrementen, que se refuercen las estructuras burocráticas, los mecanismos legales, digamos, que controlan la campaña. En este contexto, las guerras civiles que antes tenían de un lado a los ejércitos unitarios, ejércitos regulares, podríamos decir unitarios, y del otro a las montoneras federales, en el contexto de las guerras civiles, a partir de la década del 60, digamos que el montonero o las montoneras dejan de ser consideradas una facción rival, un enemigo, ¿sí?, en el contexto de una guerra civil, y empiezan a ser consideradas, digamos, sus acciones como hechos delictivos, ¿sí? Y se las combate en un contexto diferente, que es el de la guerra de policía, ¿sí?, en palabras del presidente Bartolomé Mitre, ¿no? Así la llama, ¿no? Guerras de policía. Por lo tanto, el gaucho montonero ya no será considerado como miembro de una facción, digamos, enemiga, ¿no?, una facción política, sino que será considerado desde el Estado Nacional como un bandido. De hecho, la palabra gaucho, según un historiador como Ariel de la Fuente, comienza a ser sinónimo de bandido. Y de ese modo se lo va a combatir, de ese modo se lo va a perseguir, ¿sí? Entonces, más que decir el gaucho se va, como decía Juan Carlos Gómez, deberíamos decir tal vez el gaucho huye, ¿sí? Entonces, como primera síntesis, podríamos decir que los textos literarios que tienen como protagonistas a gauchos matreros, de alguna manera cuentan la historia de un gaucho, cuando el gaucho, como actor social, digamos que actor social en condiciones de disputar el poder, podríamos decir, está por ser derrotado o ya ha sido derrotado, ¿sí? De hecho, resulta sintomático que José Hernández escriba en Martín Fierro, poco después de la derrota que él sufre en carne propia, ¿no es cierto?, de las montoneras de López Jordán en Iambé, en 1870-1871, ¿no es cierto? O sea, después de eso, Hernández escribe el Martín Fierro. Es decir, que las montoneras y sus miembros comenzarían a ser cosa del pasado, podríamos decir. En 1865, Pedro Desiderio Quiroga publica Martina Chapanay, leyenda histórica americana. Pedro Desiderio Quiroga fue el primer biógrafo de Martina, y podríamos decir que todos aquellos que luego hablaron de Martina Chapanay, directa o indirectamente, citan o se basan en esta fuente, ¿sí?, en este texto del que yo voy a hablar. Este texto se publicó, bueno, en el Correo del Domingo, entre marzo y abril de 1865, y vale la pena tener en cuenta que para cuando se publica este texto, en 1865, Martina Chapanay todavía estaba viva, ¿sí? Martina Chapanay era de origen huarpe, sanjuanina, ¿sí? Nació, bueno, hay dos versiones, una es en el Valle del Sonda y la otra versión es en las lagunas de Guanacache. Pedro Desiderio Quiroga sitúa su nacimiento en el Valle del Sonda, ¿sí? Martina fue, como más o menos ya adelantamos, una salteadora, una bandolera y una miembro de las montoneras de Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa, ¿sí? En la historia de Martina, por tratarse de una mujer, podríamos decir, no hay leva forzosa, ¿sí?, como lo había en el caso de Martín Fierro y
digamos, como en tantas otras historias sobre gauchos matreros, por ejemplo las de Eduardo Gutiérrez, es decir, a veces hay una leva que es la que da inicio, digamos, a la aventura. Bueno, en el caso de Martina Chapanay eso no ocurre. Y su integración a las montoneras, a la montonera de Quiroga en principio, se da más bien por un estado emocional, podríamos decir, dado que ella había presenciado con mucho entusiasmo, digamos, la participación de otros huarpes en las guerras de la independencia, y además se da también, decía, estado emocional porque se enamora de un montonero, ¿sí? Miembro de las fuerzas de Quiroga, y entonces eso hace que decida unirse, digamos, al ejército de Quiroga. Es decir, que el Estado no interviene, al menos de manera directa, ¿sí? Directa e individual en su decisión. Y la vida de salteadora, de bandolera, se da por continuidad y se da después. Aclaro esto porque en algunas versiones de la vida de Martina Chapanay, en algunas biografías, este proceso está invertido, es decir, ella es primero bandolera y luego montonera, y según Pedro Desiderio Quiroga, y esto tiene para mí más lógica, ella es primero montonera y luego bandolera, porque, bueno, en palabras de Quiroga, digamos, en palabras de, ojo ahora con confundir, voy a tratar de ser preciso en cuanto a los nombres. Tenemos por un lado al caudillo riojano Facundo Quiroga y tenemos por otro lado al autor sanjuanino Pedro Quiroga, ¿sí? Voy a tratar de siempre nombrarlos así de manera completa. Decía que para el autor Pedro Quiroga, Martina se hace bandolera luego de haber sido montonera, porque al volver, digamos, cuando se disuelve la montonera de Facundo Quiroga a comienzos de la década del 30, si no me equivoco, después de la batalla de la Ciudadela, 1831, Martina vuelve a sus pagos y se encuentra con un panorama también bastante desolador, porque, bueno, muchos de los familiares huarpes han fallecido en las guerras civiles, otros han abandonado sus hogares, y lo otro que sucede, en palabras de Pedro Desiderio Quiroga, es que Martina siente la necesidad de buscar otras impresiones más conformes con los hábitos contraídos en la guerra. Es decir, que de alguna manera necesita acción, ¿no? Como si toda esa experiencia de la guerra le hubiese dejado con necesidad de un tipo de vida, bueno, más aventurera. Esto es algo que también explica bastante bien el primer biógrafo de Martina en el siglo XX, o por lo menos el más importante, aquel al que todos en algún momento citan, que es Marcos Estrada. Marcos Estrada, digamos que explica el paso de una actividad a la otra, es decir, del bandidismo, o mejor dicho, del montonerismo al bandidismo, de un modo, diría yo, de una perspectiva más social y económica, porque él decía que los montoneros, que en un principio, tal como también lo reconocen otros historiadores, tenían su trabajo, ¿sí? Eran, digamos, podían ser artesanos, labradores, hasta mineros incluso, y que abandonaban su trabajo para unirse a las montoneras. Bueno, eso en principio, cuando la montonera se disolvía, los ponía en un problema porque necesitaban de algún modo un medio de subsistencia que habían perdido. Y por otro lado también la vida militar, digamos, las guerras a lo largo de los años, claro, los alejaban del campo laboral, podemos decir, y entonces la reinserción no era fácil, y una de las vías posibles para poder continuar era el del bandolerismo, ¿sí? O sea, se hacían bandoleros un poco a causa de esto que estaba explicando. Otra de las originalidades de la historia de Martina, como más o menos adelantó Adriana, es que la mayor parte de las acciones así localizables de la historia de Martina Chapanay se dan en la travesía cuyana, ¿sí? La travesía cuyana es ese otro desierto del que habla Sarmiento en el Facundo, ¿sí? De hecho, ahí comienza la historia de Facundo, propiamente dicha, en el capítulo 5, ¿no? Cuando Facundo huye de la justicia tras haber dado una puñalada.
Además de eso, Martina se mueve por las serranías y los bosques espesos que Quiroga califica como propios para guaridas de salteadores, ¿no?, que circundan la travesía. Y todo esto, claro, aleja la historia de Martina del típico paisaje pampeano, ¿no?, de la gran llanura en la que tienen lugar las historias de Martín Fierro y de tantos otros gauchos matreros como los de Eduardo Gutiérrez, ¿sí? O sea, todo transcurre en la llanura pampeana. Antes de avanzar un poco más en el detalle de la historia de Martina, quiero destacar un mecanismo biográfico, le llamo yo, una manera de contar una vida que está presente en el relato de Martina, en el relato de Pedro Desiderio Quiroga, no en el relato de Martina, sino en el relato de Pedro Desiderio Quiroga, y que será parte de la literatura sobre gauchos matreros, aunque su primer eslabón, digamos el primer ejemplo de la serie que voy a mostrar, yo diría que lo aporta un texto ajeno a la serie. Y ese texto que aporta el primer eslabón es justamente el Facundo de Sarmiento, es decir, Civilización y Barbarie, porque Sarmiento cuenta el inicio de la historia de Facundo Quiroga del mismo modo en que se contarán varias de las historias de gauchos matreros, ¿sí? Cuando en realidad uno podría decir que Facundo Quiroga, bueno, no es un gaucho matrero, ¿no? Así que voy a dar algunos ejemplos, empezando por el de Sarmiento en Facundo, para terminar por el de Pedro Desiderio Quiroga en la historia sobre Martina Chapanay. Dice Sarmiento sobre Facundo, ¿sí?, en el libro Civilización y Barbarie, el Facundo. Dice: la carrera gloriosa de las armas se abría para él con los primeros rayos del sol de mayo, y no hay duda de que con el temple del que estaba dotado, con sus instintos de destrucción y carnicería, Facundo, moralizado por la disciplina y ennoblecido por la sublimidad del objeto de la lucha, habría vuelto un día del Perú, Chile o Bolivia uno de los generales de la República Argentina, como tantos otros valientes gauchos que principiaron su carrera desde el humilde puesto de soldado. En 1868 se publica otro texto sobre gaucho matrero que se llama Aventuras de un centauro de la América Meridional, de José Joaquín de Bedia, cuñado de Bartolomé Mitre. Y allí el narrador dice sobre su protagonista lo siguiente: un hombre que, si hubiese recibido una educación conveniente a sus facultades, habría quizás hecho honor al país de su nacimiento. Si hubiese sido cultivado, habría dado por resultado el heroísmo que produce los grandes hechos. En 1879, el narrador de Juan Moreira, ¿sí?, la novela de Eduardo Gutiérrez, dice sobre el protagonista: lanzado en las sendas nobles, por ejemplo, al frente de un regimiento de caballería, hubiera sido una gloria patria. Y poco después agrega: educado y bien dirigido, cultivadas con esmero su propensión guerrera y su astucia, hubiera hecho una figura gloriosa. Y el último ejemplo, de Pedro Desiderio Quiroga en la historia de Martina Chapanay. Esto lo dice como conclusión del relato, ¿sí? O sea, el cierre del relato es este: preciso es confesar, en honor de la verdad, que Martina, con una educación esmerada y en otro teatro más digno, habría sido una Juana de Arco o una Policarpa Salabarrieta. Bueno, como lo habrán notado, se trata en todos los casos de enunciados contrafácticos, ¿no? Si hubiese pasado tal cosa, habría resultado tal otra, ¿no? Y subrayo una parte, digamos, de este último ejemplo, porque pretendo, digamos, analizar la serie a partir de ese elemento, ¿no? El texto de Quiroga, el fragmentito de Quiroga, dice: preciso es confesar, en honor de la verdad, que Martina, etcétera, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué se confiesa exactamente? ¿O por qué es necesario confesar, ¿no?, con todo lo que este acto verbal tiene de secreto y de culpa, ¿no?, con todo lo que connota en ese sentido.
En las historias de estos personajes, el destino que de algún modo finalmente no tuvo lugar es aquel, digamos, es el de aquel que pone su vida al servicio de la patria, ¿verdad? O sea, la historia de estos protagonistas, uno podría decir que es el negativo de la historia del héroe. O sea, la hipotética trayectoria de la vida del héroe marca el camino recto, ¿no? Digamos, el ideal respecto del cual la historia real es un desvío, ¿sí? Es un desvío, es decir, tenemos un debería haber sido y un desvío, ¿sí? Que es la historia real, ¿no? O sea, la historia del héroe, por un lado, que es el camino recto, el debería haber sido, y por otro tenemos la historia real, que significa un desvío, ¿no? Y ese alejamiento del parámetro moral, podemos decir, de alguna manera muestra, podemos decir, el lamento, tal vez, o la sensación de fatalidad que tiene el escritor al expresarlo, porque, bueno, es lo que no pudo ser o lo que no se pudo evitar, ¿sí? Y esa sensación de fatalidad, de algún modo, es la que da lugar a la escritura, ¿sí? Porque es también esa la razón por la que, en definitiva, se escribe una historia así. En el texto de Quiroga, de Pedro Desiderio Quiroga, la participación de Martina en las montoneras y en las bandas criminales es justificada, como dije, mediante un estado emocional o por su vitalidad guerrera. O sea, dos cualidades positivas, ¿no? Valiosas, que no han sido bien encausadas. Esa es un poco la presentación de la historia. Y entonces esa energía puesta al servicio de la insurrección o del delito podría haber sido destinada, piensa Quiroga, a una causa noble, ¿sí? La de los ejércitos regulares, podemos decir, de la independencia, por ejemplo, o tal vez los ejércitos que pelearon en la batalla de Ituzaingó, en la batalla del Brasil, en la guerra del Brasil, quiero decir, o tal vez podría haber sido parte de los ejércitos unitarios, piensa Quiroga, ¿no? En las guerras civiles. Es decir, de alguna manera, Pedro Desiderio Quiroga imagina la posibilidad de que Martina hubiese sido, como dice el narrador de Juan Moreira, una gloria patria, ¿sí? El camino posible o deseado en el que piensa Pedro Desiderio Quiroga es el de dos mujeres, ¿no es cierto? Juana de Arco y Policarpa Salabarrieta. Por si no lo saben, Policarpa Salabarrieta fue una mujer que participó en el proceso de independencia colombiano, actuando como espía, y que también Martina hizo de espía muchas veces, sobre todo en las montoneras del Chacho, y actuaba como espía, decía Policarpa Salabarrieta, y murió fusilada por los realistas en 1817, ¿sí? Bien, entonces decía que estas dos mujeres, habiendo defendido su propia libertad, habiendo incluso superado las severas limitaciones que la sociedad de la época imponía a las mujeres, pudieron luchar por la libertad y la gloria de su nación, ¿sí? En el relato de Pedro Quiroga tenemos, por un lado, grandes virtudes de Martina, pero que no han sido bien aprovechadas. Y por otro lado también tenemos a una persona que es, bueno, alguien singular, en definitiva, ¿no? Alguien singular, alguien que podría haber tenido un destino, digamos, al estilo del que admirable, ¿no? Como imagina Pedro Desiderio Quiroga, para la historia nacional, es decir, un destino que fuera reconocido por la gran mayoría de una nación. Y eso no sucedió, o eso se vio frustrado por, dice Pedro Desiderio Quiroga, por una falta y un condicionamiento de los que ella obviamente no es responsable, ¿sí? Entonces creo que este mecanismo biográfico del enunciado contrafáctico no solo cumple la función de disculpar o justificar al biografiado, sino que también
disculpa al biógrafo, ¿sí?, por haber tomado la decisión de contar una historia así. Adriana Rodríguez Pérsico señala que en las biografías de la barbarie, escritas por Sarmiento, ella le llama biografías de la barbarie a la biografía que Sarmiento escribe sobre Félix Aldao en 1845, sobre el Chacho, perdón, primero sobre Facundo Quiroga en 1845 y luego sobre el Chacho Peñalosa en el 68. En las biografías de la barbarie, Sarmiento señala que esas energías de los hombres notables del mundo bárbaro deberían ser encausadas, deberían ser controladas, sofocadas por las instituciones, ¿sí? Sarmiento cree que son el ejército y la familia, las instituciones que de algún modo deberían volver virtuosas, productivas, esos excesos de vitalidad de los hombres del mundo bárbaro, tal como por ejemplo Facundo Quiroga, ¿no? En el caso de la historia de Martina Chapanay, para postular una historia diferente, ¿sí?, Pedro Quiroga piensa en una tercera institución que es la educación, ¿sí?, la escuela. Pedro Quiroga tenía una relación bastante estrecha con Sarmiento, porque, bueno, al igual que Sarmiento, creían en el poder transformador de la educación, y tuvo una carrera bastante importante en la instrucción pública, tuvo digamos, la intención, siempre la voluntad de difundir la lectura y afianzar la lectura, digamos, en todos los estratos de la sociedad a través de la fundación de bibliotecas públicas, por ejemplo la Biblioteca Pública Franklin en San Juan, ¿sí?, y por eso fue que estuvo bastante conectado con Sarmiento. En el caso de Martina Chapanay, así como inicialmente la presenta Pedro Quiroga, es el de una rebelde que se niega a asumir lo que se espera de ella, básicamente, ¿no? Es decir, que sea una mujer mansa. Y este es el desvío inicial, ¿no?, que muestra su naturaleza singular, la naturaleza que le hubiese permitido convertirse en una Policarpa Salabarrieta o una Juana de Arco, pero que por esa falta de educación y esa falta de un teatro más digno, ¿no?, de un contexto más favorable, digamos que ahí podemos pensar que la ocasión hace al héroe, bueno, esas faltas son las que la llevan por el camino del crimen y de la rebelión montonera. Según Eric Hobsbawm, en su libro Bandidos, las mujeres de una banda rara vez van más allá de su aceptado papel sexual, no llevan armas de fuego y normalmente no toman parte en la pelea. En el relato de Quiroga, Martina Chapanay se diferencia de esta caracterización en un doble sentido. Primero porque Quiroga la presenta como la célebre capitana de bandidos, o sea que es la jefa de la banda, y en segundo lugar porque Martina lleva o se viste con traje masculino, ¿sí?, lleva ropas de gaucho. Martina hasta podríamos decir se trasviste, ¿sí?, y su apariencia engaña, ¿no?, la confunden con un gaucho. En 1884 Pedro Echagüe publica otra versión de la historia de Martina llamada La Chapanay, ¿sí?, es una novela. Pedro Echagüe, bueno, escritor, dramaturgo, periodista, militar, nacido en Buenos Aires, fallecido en San Juan, ¿sí?, publica La Chapanay, decía, en 1884, y en cuanto a la fidelidad histórica con la que se maneja, bueno, recibió varias críticas. El primero en criticarlo fue Marcos Estrada, que considera que la información histórica con la que trabaja Echagüe no es muy confiable, bueno, que tiene mucho de ficción, básicamente. Otro que criticó la novela de Echagüe, más o menos en el mismo sentido, fue
Hugo Chumbita, también un especialista en gauchos matreros, en bandidos. Y Chumbita, digamos, puso más o menos el acento en el mismo lugar, es decir, considera que la forma en que trabaja quizás Echagüe no es muy confiable desde el punto de vista histórico, pero digamos, entiende que se trata de una mezcla, básicamente, entre testimonios orales, memorias populares, y admite una atractiva trama novelística. Pero lo más interesante de lo que marca Chumbita es que en el relato de Pedro Echagüe hay una clara intención de alejar, de sustraer a Martina de la tradición federal. Efectivamente, digamos, Pedro Echagüe en la Chapanay podríamos decir que desfederaliza a Martina, incluso la aleja de las luchas políticas, ¿sí? Y la presenta como una salteadora arrepentida, ¿sí? Alguien que comete un error al dejarse arrastrar por el bandolero del que estaba enamorada y que luego, bueno, hace lo posible por reparar esos errores, y por llevar una vida, digamos, más o menos dentro de la ley, siempre conservando su libertad, pero de alguna manera parte de esa enmienda de sus errores pasados tiene que ver con que presta auxilio, y esto ya lo vamos a ver después, también Quiroga lo dice, presta auxilio al viajero que circula por la travesía cuyana, ¿no? En el prefacio de esa novela, La Chapanay, estamos en 1884, ¿no? Desde ese 1884 Echagüe afirma que los salteadores, los gauchos bandidos de la campaña, son parte de un pasado ya superado, ¿no? por el país. O sea que, de alguna manera, la perspectiva temporal y el contexto político e institucional de los años 80 le brindan a Echagüe condiciones más favorables, podríamos decir, para separarse de la realidad, ¿sí? Y novelar, ficcionalizar, ¿sí? la historia de Martina. Por lo tanto, podríamos pensar que Echagüe, acaso sin proponérselo, presenta una solución para contar la historia de Martina, la historia de una bandolera en definitiva, sin la necesidad de confesar, ¿no? Aquello que disculpe su impulso literario, podemos decir. Los dos autores, tanto Pedro Echagüe como Pedro Quiroga, tienen la intención de contribuir al perfil legendario de Martina, pero con propósitos políticos, podemos decir, un poco diferentes, respondiendo un poco a la época en que fueron publicados estos textos. Como dije, Pedro Quiroga cuenta la historia de Martina cuando ella todavía está viva, y eso es una gran diferencia. Sin embargo, para los últimos años de la biografía, evidentemente Quiroga se propone destacar justamente su condición o su condición legendaria, ¿no? O sea, trata de justamente acentuar el perfil legendario de Martina, sobre todo después de la muerte del Chacho en 1863, ¿sí? Pedro Quiroga no se detiene a contar la muerte del Chacho, pero sí lo menciona, y menciona por supuesto la participación de Martina. Y cuando cuando se da la derrota del Chacho en 1863 y la muerte del Chacho posterior, Pedro Quiroga cuenta cómo Martina, por un lado, funciona como vaquiana, ayudando a los viajeros, ¿no? Que atraviesan o se mueven por la travesía, y en ese sentido uno podría decir que como su función es la de justamente mantener a salvo a los viajeros, ¿sí? Incluso a salvo de los criminales que circulan o se esconden en las serranías que rodean la travesía.
uno podría decir que esto hasta tiene cierta cuota de traición respecto de su pasado, ¿no? Porque en definitiva la protege de aquellos criminales con los que ella trataba anteriormente. Y por otro lado, también funciona como rastreadora, ¿sí? Para tratar de justamente proteger a los viajeros también del mal tiempo, de los animales. Es decir, ella demuestra sus grandes habilidades como rastreadora. Y en este sentido uno podría pensar que de alguna manera Quiroga la transforma en la legendaria, podemos decir, la heredera del rastreador, ¿no? Del que habla Sarmiento, ¿sí? Que es del que habla Sarmiento en Facundo, ¿no? Cuyo arquetipo es Calíbar, ¿sí? Calíbar es el arquetipo de los rastreadores, presentado y definido por Sarmiento en su libro Facundo, y Calíbar era justamente también de origen huarpe y sanjuanino, ¿sí? Sarmiento retoma, digamos, a este personaje en Recuerdos de Provincia. En el final del relato de Pedro Desiderio Quiroga, Martina queda como una especie de presente así intemporal, alejado de todo acontecimiento histórico. Y justamente me parece que ese es el momento en que más se acentúa lo legendario, y es el momento en que Pedro Quiroga pone en contacto, digamos, la leyenda, o sea, el momento en que la presenta como una mujer, según dice, que tiene cierto espíritu agorero y misterioso, ¿no? Y que genera admiración y respeto en quienes la tratan. En ese momento decía en que Pedro Desiderio Quiroga, digamos, pone a Martina en contacto con la leyenda, con la muerte, con lo sobrenatural. Es el momento en que condena la violencia criminal y la violencia política. El momento en que incluso borra las fronteras entre salteadores y montoneros. Concretamente me refiero, pienso en una escena en la que el narrador nos lleva por un camino que corre así como entre grandes piedras, ¿no es cierto? Y es un camino un camino peligroso, porque detrás de esas grandes piedras se esconden bandas de salteadores que tienen como la costumbre de atacar a quienes por allí pasan. Y entonces Pedro Desiderio Quiroga dice que, bueno, efectivamente en esa zona, en ese camino, se han cometido muchos robos y muchos asesinatos, y que hay cruces que señalan las muertes, ¿no? De las víctimas de esos robos, de esos salteadores, y entre esas cruces sobresale una que es muy especial para él, que es la de la Milagrosa Correa, ¿no? La Milagrosa Correa. A quienes los viajeros les dejan ofrendas, ¿sí? Y le rezan. Bueno, la Milagrosa Correa, como sabrán, es la difunta Correa, ¿no? La difunta Correa. Y la historia de la difunta Correa, que Pedro Desiderio Quiroga no cuenta, es justamente, uno podría pensar, la contracara, ¿no? De la de Martina. Es una especie de spin-off, ¿no? De la historia de Martina. Es la otra versión del lugar de la mujer, esta vez como víctima, ¿no? En 1840, lo cuento así brevemente, 1840, Diolinda Correa, ¿sí? Vivía, bueno, con su esposo en Angaco, y el esposo de Diolinda fue reclutado por la fuerza por las tropas montoneras esta vez, es decir, los montoneros se lo llevaron para reclutarlo para su ejército, y ella quedó, bueno, con su hijo sola en el pueblo, y además era acosada por el comisario de Angaco, y entonces toma la decisión de, con su hijo en brazos, seguir el camino de las montoneras. Bueno, en determinado momento, producto de la fatiga y de la falta de agua, ¿no es cierto?, en medio de ese desierto cuyano, Diolinda Correa muere, ¿no? Y los arrieros que encontraron su cuerpo sin vida se sorprendieron mucho al ver que su hijo continuaba con vida porque seguía amamantándose de su madre, ¿no?
Entonces digo, la muerte originada por la violencia de las montoneras se mezcla con la de las víctimas de los asaltantes que podrían ocultarse detrás de esas grandes piedras, ¿no? A Quiroga me parece que, a Pedro Quiroga, quiero decir, la forma leyenda le permite en 1865 situar, quizás forzadamente o precipitadamente, el bandidismo, las guerras civiles y especialmente las montoneras en el pasado, ¿no? Digamos que la leyenda se pone al servicio de la ley en este caso, ¿no? Colabora en la constitución simbólica, podemos decir, de un Estado en vías de consolidación, ¿sí? En 1884, Pedro Echagüe, han pasado 20 años, ¿no es cierto? Las montoneras definitivamente han sido derrotadas, el Estado Nacional se ha consolidado, prácticamente se han extinguido o eliminado las resistencias indígenas y, digamos, hay una idea de progreso que empuja al país hacia una modernidad material, también espiritual, y en ese contexto me parece que Echagüe, igual que Quiroga, de alguna manera, busca redimir a Martina, pero avanza un poco más, yo diría en un sentido casi religioso. Echagüe hace de Martina una pecadora, alguien que se arrepiente, digamos, alguien que se equivoca porque se deja llevar por una pasión amorosa y por una necesidad de libertad, cuando escapa con el bandido, o del bandido, sí, escapa con el bandido de la casa donde trabajaba como sirvienta, y bueno, ahí comienza su vida de bandolera, ¿no? Pero que luego se arrepiente e intenta enmendar, digo, sus errores, quedar en paz incluso con la justicia, sin que esto signifique perder su libertad, ¿no? Sin que esto le impida, podríamos decir, dar rienda suelta a su espíritu matrero, ¿no? A su carácter de matrera, y de alguna manera sin que esto, quiero decir, cuando digo espíritu matrero me refiero a aquel espíritu que le permite mantenerse al margen, digamos, del sistema productivo, y que la habilita a tomar distancia del lugar social o de la posición social que le correspondería como mujer pobre, ¿no? Para trabajar o teniendo que trabajar como sirvienta, ¿sí? En el ámbito doméstico. Es decir, que en ese sentido también el espíritu matrero tiene mucha fuerza, ¿no? Echagüe la presenta como, cito, una especie de Quijote de las travesías cuyanas, ¿no? Por su espíritu aventurero, podemos decir, y su voluntad de ayudar al viajero en un espacio hostil. Sí, ahí está. Y esto la carga, digo, lo del Quijote de la travesía cuyana, por un lado uno diría que la carga de cierta nobleza, pero al mismo tiempo yo creo que la desubica un poco espacial y temporalmente, incluso hasta podríamos decir que neutraliza o disminuye su poder disruptivo, ¿sí? Piensen que de alguna manera la transforma en un ejemplar más inofensivo, ¿sí? Recordemos que en la versión de Echagüe Martina no fue ni federal ni montonera, ¿sí? Fue una salteadora arrepentida, convertida más tarde en un ser solidario. Según Echagüe, Martina muere en Mogna en 1874, ¿sí? Y a partir de su muerte Martina se transforma en una figura de culto, ¿sí? Y su tumba en un espacio de, podemos pensar, de cultivo para el relato folclórico, para la leyenda que se ha transmitido hasta nuestros días, ¿sí? Y que incluso, como mencionaba Adriana al comienzo,
hasta tiene una muy reciente miniserie de televisión hecha por el canal Encuentro. Así que bueno, eso fue todo. Gracias. Esa tumba es objeto de peregrinaciones y Sí. culto porque se devino un poco santa popular. Sí, ¿no? exactamente. ¿Y cómo Sí. es ese proceso, digamos? Porque una cosa es lo que hace la literatura y otra es que pudo haber ido fluyendo de sus contemporáneos y sus Bueno, es que descendientes. yo creo que Echagüe en algún punto aprovecha esa beta, por eso decía que avanza en un sentido más religioso. Pero al mismo tiempo Echagüe trabaja mucho con testimonios orales, ¿sí? Que tuvieron, creo yo, una fuerza y una circulación, como vos decís, en paralelo, que se extendió durante todo el siglo XIX y que sobre todo tuvo también en el siglo XX continuidad. Eso más o menos lo recupera Marcos Estrada, ¿no? Este biógrafo de Martina del siglo XX que escribe la biografía de Martina, que se llama Martina Chapanay, Mito y Realidad, creo que es, ¿no? Trabajando un poco entre lo que es mítico, lo que fue más o menos legendario y lo que él ha logrado situar, o sea, localizar así históricamente. Y ahí es donde él se pelea un poco con Echagüe, pero sí, obviamente eso tuvo mucha continuidad en el siglo XX, la figura de Martina Chapanay. Sí. Yo todavía tampoco tengo toda la historia completa en la cabeza, es algo que fui reconstruyendo, pero mi interés básicamente era ver qué hacía la literatura, ¿no? en el siglo XIX a partir de estas dos versiones, ¿sí? Y creo que no hay otras dos, al menos en el siglo XIX. Dos preguntas te hago, Emiliano. Una es, ella participa de la montonera de Facundo ya post guerras de independencia. Sí. O sea, no llega a ser, en ese sentido, ese se hubiera sido, ¿no? No Ella llega. no Aparentemente no llega. A ver. Porque la edad le daría. La edad le da más o menos justo, 14, ¿no? 15. Claro, pero por ejemplo, 14, 15, ¿no? Que está más o menos justo. Pero, por ejemplo, Echagüe dice que Martina Chapanay nació en el 11. Ahí ya no. Ahí ya no. Entonces habría que ver, ¿no? Cuál es el momento del nacimiento y aparentemente sus familiares huarpes sí participaron de las guerras de la independencia y eso ella medio que lo vio de afuera y la entusiasmó mucho, ¿no? Como que despertó su imaginación guerrera, pero no participó de esas guerras y por supuesto después nunca estuvo al lado de los ejércitos regulares, qué sé yo, así más cercanos al unitarismo, ¿no? Como en Ituzaingó en la guerra del Brasil, ¿no? Y la otra era que pensando en esto que planteaste, es interesante esta hipótesis tuya respecto de la leyenda como instrumento de la historización fuerte, pero en el presente, digamos, de esa realidad que todavía está claro, latente, pero que se historiza como muy pasada. Pensaba que, seguramente lo pensaste, pues en alguna ocasión lo has mencionado, pero la diferencia con la estrategia de Sarmiento en el Chacho, que es también, ¿no? Esto de le permite el Chacho sitúa, ¿no? A las montoneras y a los caudillos en el pasado, pero no a través de la leyenda, sino como de la cientificación. Sí, está muy bien. Como la operación, una es lo mítico y la otra es súper la paleontología, ¿no? Los huesos en la tierra, y 65, 68. Y no, totalmente. Y de hecho, bueno, Sarmiento dice último caudillo de la montonera de los llanos, ¿no? Cuando tampoco era exactamente el último, ahí en los llanos siguió la cosa con Felipe Varela, pero bueno, de alguna manera era algo que se quería dejar en el pasado y sí, es cierto, es otra vía distinta, ¿no? La de la leyenda. Yo creo que tendrá que ver, perdón, sí, dale. Estoy improvisando con la cuestión de ser mujer, esta cosa de ser tan singular. Bueno, podría ser, sí. Sí, podría ser. Pero en realidad lo que hace Sarmiento en el Chacho es justamente trabajar la figura del bandido como el fuera de la ley, que la ley debe
castigar. Por supuesto. Es sí, lo sí. que es el gran debate con Mitre. Es el gran debate. Usted me dijo, Sí, me dijo en privado bueno, lo que claro, me dice en es el público. gran debate, pero en realidad inicialmente estaban de acuerdo. O sea, lo que pasa es que después Mitre Totalmente. retrocede y no se Mitre, hace cargo, claro, ¿no? Y se claro. lava las manos. Como, Mató a un general de la nación. Exactamente. Bueno, Pero- eso Adriana lo trabaja también en un artículo. Pero digo, ahí Este, está la figura del bandido como la gran figura. Totalmente, legal. sí, Pero- es el montonero transformado en bandido. Sí. Los biógrafos de Martina trabajan la escena que se supone que ella enfrenta al matador de Quiroga, al matador del Chacho, al Razábal. La trabajan, la ponen bueno, en escena. a ver, en la serie hay una escena muy particular en la que ella se enfrenta así, esta es de hecho, es Ajá. esta, del otro lado está Razábal, se enfrenta, les cuento un poco al resto, ella en determinado momento, ya en la década del 70, si no me equivoco, primeros años del 70, ya bastante grande ya Martina, lo va a buscar Irrazábal, porque le ofrecen, la historia que yo tengo es que le ofrecen, digamos, desde el gobierno central, no, tuvo que haber sido finales del 60, le ofrecen desde el gobierno de Buenos Aires, le ofrecen una especie de tregua, ¿no? Para que firme un indulto, le ofrecen, y entonces, como forma de celebrar ese indulto, sabiendo que ella todavía tenía poder para mover a las montoneras, junto con aquellos que habían sobrevivido a la montonera del Chacho, le ofrecen la posibilidad de un indulto y le invitan a una fiesta, ¿sí? A una celebración que tiene que ver con la firma de ese pacto de paz, y ella se cruza con Irrazábal y lo reta a duelo. Lo reta a duelo Irrazábal, que es el asesino del Chacho Peñalosa, y bueno, ahí hay distintas versiones. En la serie, digamos, ella se enfrenta y lo vence. Así, él pelea con un sable, ella con ese puñal, esa daga larga que tiene, y lo vence, y le perdona la vida, ¿no? O sea, no solo lo vence, sino que después le perdona la vida. Y hay otras versiones en las que, bueno, también se reta a duelo, y en el momento en que está por empezar el combate, Irrazábal tiene un ataque así, una convulsión, ¿no? Sí, empieza como a se temblar, desmaya. y se lo tienen que llevar los médicos, y claro, bueno, nada, o sea, la cobardía lo gana, y bueno, se lo llevan, y ella, por supuesto, también, ¿no? Desde esa vez no lo vuelve a ver. Pero sí, en más de una versión aparece ese enfrentamiento. ¿Estás hablando de qué año dijiste? ¿Fines de los 60? Yo creo que fines de los 60, me parece. Pero entonces, si hay algo que viene de. Tengo entre la duda si no es fines, o sea, el Chacho muere en el 63, claro. Pero este pacto del que yo te digo, a ver quién es el que lo convoca, me parece que sí, que creo que es fines de los 60, sí. Si es fines de la década del 60, hay que buscar acá, porque tiene que venir de la presidencia de Sarmiento. Sí, alguien le manda una carta. Ahí empezaste. Ya está, mañana tenés tarea. Alguien le manda una carta a través de, me parece que de algún alto oficial, no sé si es Arredondo el que le escribe, bueno, sí, es una carta que se podría rastrear. Y Sí. eso, vos tenés que eso rastrear la carta. contribuiría a recuperar lo que las biografías le quitan, que es que ya no es solo una mujer solitaria escondida en un cañadón, sino una lideresa. Totalmente, que sí, tiene sí. hordas, Sí, sí. o como le quieras llamar, ¿no? Digo, gente a su cargo. No, gente, o sea, o a su influencia. totalmente, se le reconoce su poder de convocatoria y su participación protagónica, política en estas batallas. Es mucho más que una mujer solitaria, entonces. Mucho más que una mujer solitaria. De hecho, bueno, los que quedan dispersos al principio, después lo intentan nuevamente, como decía antes, con Felipe Varela, de la montonera del Chacho. Ella lo que no hace es participar de ese segundo proceso, pero queda un poco al margen porque ya está vieja, podemos decir, y bueno, sin embargo se le reconoce, claro, su importancia, ¿no? O sea, saben que ella tiene poder como para calmar o hacer que la guerra y las rebeliones continúen. Sí. Y Emiliano, una cuestión. Si no entendí mal, vos ubicás en lo de Quiroga, Desiderio Quiroga, el comienzo de la representación literaria de las figuras de Matrero. Bueno, yo lo que, a ver,
es difícil situar un punto de partida así Claro, muy taxativamente, por eso supuesto. yo arranqué con Hidalgo, ¿no? Y después uno podría pasar por obviamente el Facundo, ¿no? Donde tenemos la descripción del gaucho malo. Pero lo que sucede a partir del 65, lo que sucede en la década del 60, puntualmente a partir del 65 y puntualmente a partir de este texto de Pedro Desiderio Quiroga, como vos bien entendés, es que el matrero se hace protagonista de la literatura, ¿sí? Sobre gauchos matreros. O sea, ya no es un personaje que aparece descrito, digamos, en una página, Muy aislado, o como por ejemplo en el poema de Hidalgo, ¿no? Sin voz, dando vueltas ahí por los bordes del Claro. territorio nacional, sino que ahora es el matrero el que se hace protagonista de la literatura. O sea, y aparece con fuerza, porque a partir de ahí se da toda una seguidilla, se da toda una serie que yo trabajo hasta fines del siglo XIX, ¿no? Pero ahí tenemos el texto de Martina, después está, bueno, la novela Pablo, La vida en las pampas, por eso decía hombres y mujeres de letras que se empiezan a interesar por esto, por este proceso que se está dando, que es la extinción del gaucho por un lado y al mismo tiempo ese interés por el matrero, ¿verdad? Entonces, Pablo, La vida en las pampas, el texto que cité también de José Joaquín de Bedia, Aventuras de un centauro, ¿no? Después, por supuesto, viene, bueno, Mansilla también lo trabaja un poco, pero no teniendo al matrero como protagonista, pero está después el Martín Fierro. Bueno, vienen todas las novelas de Gutiérrez, que son muchísimas. Bueno, la novela de Echagüe, algunos textos de Paul Grusac, un texto de Paul Grusac, una obra de Leguizamón que trabaja sobre el mismo personaje que Grusac, que se llama Calandria. Viene el texto de Fray Mocho, Un viaje al país de los matreros. Todo eso se da del 65 al 97. En relación con la consolidación del Estado, Exactamente. O el cambio de agenciamiento. Hay algo ahí, es algo que yo, bueno, todavía estoy trabajando, aunque ya lo he trabajado bastante, que es los cambios que se dan desde el punto de vista económico y del punto de vista institucional a partir de la década del 60, y creo que el punto bisagra, por sobre todo, es Pavón, ¿no es cierto? Cuando empieza a tomar forma un Estado nacional con un ejército nacional. Pero, por ejemplo, en la campaña de Buenos Aires también se dan un montón de procesos que tienen que ver con el control de la campaña. De hecho, este texto de Pedro Desiderio Quiroga se republica, tiene 2 publicaciones en el siglo XIX y después no tiene ninguna más, en un periódico bonaerense que se llama El Monitor de la Campaña, en 1871. Y es muy curioso porque al mismo tiempo que la historia de Martina Chapanay aparece como folletín, ¿sí? Es decir, en la parte inferior de la página del diario, en las columnas, digamos, centrales, en el resto del cuerpo del periódico, se discute muchísimo qué hacer con los gauchos malos de la campaña, qué hacer con los bandidos de la campaña. Se discuten cuestiones como, por ejemplo, si conviene o no que el gaucho deba tener un pasaporte o pase para circular por la campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque a fines del 71, ustedes saben que el gaucho, para moverse de un pago a otro, debía tener un pasaporte o pase, es decir, no podía circular libremente por la campaña, ¿no? Tenía que tener un pase que estuviera firmado por el juez de paz, ¿sí? Para demostrar de dónde venía y qué estaba haciendo en algún otro lugar al que fuera. Bueno, eso en el 71 se estaba justamente poniendo en discusión, y a fines del 71 se deroga esa ley del pase. Y el Monitor de la Campaña justamente se enoja muchísimo porque considera que es necesario que el gaucho deba mostrar ese pase para evitar la circulación de bandidos, dicen, ¿no? De un lugar a otro. No sé si hay alguien, pero ¿hay romances populares? Porque digo, no estaría mal que también... Sobre Martina decís... Bueno, en general, sobre matreros que pudieran haber sido populares. Y digo porque ahí hay por un lado una construcción en dimensión nacional, pero también hay una dimensión local importante. Digo, así como cuando se han recopilado los romances de la muerte de Quiroga, ¿no? O sea, como que son romances regionales, sobre los que, por ejemplo, Sarmiento basa su Facundo también, ¿no? Yo sobre Martina no encontré nada. No, pero digo, y de otros... Pero por ejemplo sobre montoneros como Varela o el Chacho sí hay.
Sí, de Chacho hay, pero digo de más personajes, digamos, como en dimensiones de quizás de más chiquitos, que no hayan alcanzado dimensión tan nacional. Sí, y podría ser, bueno, sin duda, bueno, no sé, sobre Gauchito Gil, por supuesto, ¿no? O generales, ¿no? Sobre bandoleros o sobre el bandolerismo o los salteadores. Sí, tendría que buscar eso, ¿no? Viste eso. que en España, justamente, Sí, en el sí, sur sí. de España hay toda una tradición de Claro, representación de pensaban bandoleros anónimos, Y debe haber salteadores mujeres. anónimos, muy heroicos, ¿no? Claro. Se Claro. me hace. Yo le iba a preguntar eso. Sí, bueno, yo quizás todavía no di con ese romance, pero sí, por ejemplo, sobre algunos que sí tienen nombre y apellido, Bailoleto, por ejemplo. Sí, claro. O bueno, vuelvo a Gauchito Gil. Gauchito Gil era también, fue un desertor de la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? A pesar de que muere bastante después de haber desertado, pero bueno, ahora, así sobre los bandidos o bandoleros en general o matreros, yo no encontré, pero es probable que No, haya. quizás buscar para Sí, más los sí. anónimos, digo, ¿no? Porque los otros, bueno, chumbitas, ya están como Ujú, más totalmente. trasegados también, Sí, ¿no? sí, sí. Y con la conexión con España, y si pensás algo. Yo se lo dejo a Adrián. No, se me encajé ahora. Para serie bandoleras. ¿Cómo? Es para serie bandoleras la española. Ah, bueno, ahí ya tengo Ahí un está. punto de partida, está bien. Bueno. Actualmente la dan en AT, yo la veo en AT series. Ah, bueno, ahí tengo un lugar por lo muy menos bien. para empezar a tomar contacto con esa zona. No, y pensando en las representaciones de artes plásticas también, ¿no? Porque, digo, en España justamente hay toda como una tradición de representaciones Claro, sí, sí. históricas. No sé si en la Argentina. En la Argentina, así de bandidos en general, no. Yo lo único que encontré, Juan tiene creo que algo más, es bueno, el cuadro de Blanes, ese que mostré, que estaba al principio. Este es un cuadro de Blanes que se llama El Matrero, justamente, que es del 74 aparentemente, y después está alguno que vos me pasaste también, que es La muerte del gaucho matrero, de Bessy, que creo que es del 86, y después Juan creo que conoce algún otro cuadro más, de la Valle, ahí está. Bueno. No recuerdo, un cuadro en que está el otro destino del matero, que es la prisión, no la muerte. Claro, tenemos la prisión, la muerte, la prisión, que es donde terminan algunos de los matreros de Eduardo Gutiérrez, por ejemplo, Hormiga Negra, ¿sí? O el Tigre de Quequén. Acá tenemos a este matrero todavía como pensando para dónde huir, para dónde rumbear, y después está aquel que termina muerto, ¿no? También en el cuadro de Bessy. Pero hay algo interesante también en la calma, ¿no? Sí, a mí me gusta Casi, de claro. todas las versiones que... Como una pose detenida. Acá no Sí, está sí. huyendo. No, acá se detiene para justamente, bueno, hacia dónde, ¿no? Con toda esa pampa que lo rodea como posibilidad. Pero como dueño del espacio. Como dueño del espacio, sí, acá se lo ve muy dominando el espacio, sí, totalmente. Sí. Sí, y con respecto a esto que decías de la construcción de la bandolera, salteadora y como restándole lo de la montonera, ¿hay algo que la pueda acercar más a la figura del caudillo? Porque, digamos, vos hiciste la serie de los matreros y yo pensaba algunas características, no quiero generar confusión, pero de Facundo, bien lo podrían considerar. Sí, lo que pasa es que sería más un caudillo del estilo del Chacho. Claro. Estaría mucho más cerca del perfil del Chacho, ¿no? Que de Facundo. Facundo, en realidad, bueno, Sarmiento yo creo que muy hábilmente, por momentos lo presenta como un gaucho malo o un matrero cuando lo presenta fugándose, ¿no? En ese comienzo del capítulo 5, pero la verdad que Facundo no es un matrero. Facundo, bueno, fue hasta gobernador de La Rioja, ¿no? O sea, Facundo tuvo, bueno, otro origen, ¿no? Era hijo de un estanciero, bueno, además de que... Disputa la ley, además. Y- Él genera su propia ley también, no está fuera de la ley. Sí, no está, no. Además porque es otro momento, digamos, de la historia, ¿no? En cambio, Martina podría estar mucho más cerca quizás de un perfil caudillesco como el de Peñalosa. De hecho, ella tiene como su grupo de gente al que arrastra y con el que se va, digamos, luego de cada campaña militar.
Y otra pregunta, porque bueno, mi heroína americana preferida y del mundo, que es Anita Garibaldi, digo, si no hay ninguna, o sea, digo, si una matrera así o demás, si no hay una tradición que levante ciertas figuras como antecedente, ¿no? O no, creo que son contextos diferentes. Anita no era una salteadora de caminos, pero era una mujer con agallas y de armas tomar que ha tenido que escapar. Y claro, pienso en Anita porque pienso en la maternidad, ¿no? O sea, Anita escapando a caballo con una pistola en una mano y el bebé en el otro, claro, que quedó como averiado, el chiquito. Martina, ¿hay maternidad en Martina? No, en realidad Martina, hasta donde yo pude averiguar, pierde un hijo, pierde un embarazo. ¿Por la huida? En una batalla durante la época de las montoneras de Quiroga. O sea, porque ella se enamora de un montonero de las fuerzas de Quiroga, y ese es uno de los motivos por los cuales se une a Quiroga. Y bueno, muere él en una batalla, si no me equivoco, sí, él muere en la batalla de Ciudadela y ella poco después pierde el embarazo. Y eso es todo lo que se sabe. Y otros antecedentes yo no conozco, más que esto que presenta así tan hipotéticamente Pedro Desiderio Quiroga, ¿no? Como Juana de Arco o Policarpa Salabarrieta, ¿no? Sí, no, pero digo, yo no sé si que la literatura haya hecho la conexión, digo. Yo la verdad es que no lo sé, que hasta donde yo pude averiguar, esta es la conexión que la literatura ha hecho. Sí, pero sí, seguramente hay otras mujeres que bien podrían ser antecedentes o podrían ser considerados antecedentes, ¿no? Si uno hiciera una serie de mujeres que han tenido protagonismo en las guerras civiles o en las guerras de independencia, ¿no? Y que han tenido, fundamentalmente que han tenido un lugar distinto del lugar de la mujer, ¿no? Por eso yo decía que un poco la contracara de la historia de Martina es la historia de Olinda Correa, ¿no? De la difunta Correa. Una pregunta Sí. de mí. Me interesó mucho esa serie que armaste de esta serie de buscando mecanismo biográfico que llamas estos enunciados contrafácticos. Me pareció bien interesante. Se me ocurrió una pregunta de ¿cuándo termina eso en la literatura sobre materia, digamos, ¿no? Es decir, si hay un corte, si podés expresarlo, tenés alguna intuición, digamos, ¿no? De cuándo deja de aparecer ese mecanismo para narrar esta vida y empieza a ver otra cosa, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que... Pensando en esa serie que arma Borges con la que empezaste, ¿no? De la figura del matrero en la literatura argentina, digamos, ¿no? Que sigue para adelante, digamos, ¿no? Sí, sin duda, no, yo, a ver, en principio, digamos, el periodo en el que yo trabajo tiene como límite que uno se tiene que imponer necesariamente, que es el siglo XIX, y lo que quizás sí me interesaría saber o rastrear es qué pasa. El último ejemplo que di es del 79, que es el de Juan Moreira, pero es probable que en las tantas novelas de Gutiérrez que he leído y que no recuerdo, donde no he rastreado esto, pero es probable que ahí ese mecanismo biográfico reaparezca, ¿no? En otras novelas de Gutiérrez, y después, por lo menos en las de... Bueno, en la historia de Calandria, que es otro matrero de Entre Ríos, yo no lo encontré, pero tal vez debería volver a leer. Y en el libro de Fray Mocho, Un viaje al país de los matreros, no está. Pero la verdad es que es un camino que tal vez debería volver a transitar para ver si aparece algún ejemplo más. En principio, para este caso, porque esto la verdad es que lo estoy trabajando desde hace poco, para este caso me pareció que con esto ya era suficiente y hasta tenía la duda de si no estaba mostrando demasiados ejemplos, ¿no? Porque en algún momento dije, se van a aburrir con la cadena de ejemplos, porque exigía como la lectura de una cita en cada caso, ¿no? Pero quizás también, no sé, me pregunto, cuando emerge el periodismo como captador, compitiéndole a la literatura, no, porque recuerdo muy lejanamente Hormiga Negra jactándose de sus delitos y pidiendo al periodismo que venga a entrevistarlo, confesando todos sus delitos precisamente para que se sepan, ¿no? Entonces no sé si ahí no puede haber, no digo que antes no circulara por medios públicos, pero digamos como el periodismo como algo sustituyendo
a esas construcciones de perfiles que pueden terminar después en José Ingenieros, digamos, ¿no? Sí, sí, o sí. Más cercano, en De Veiga, en Francisco de Veiga o en Ramos Mejía, quizás. Sí, sí, la verdad es que no sé. Sí sé que, bueno, el periodismo, sobre todo, por ejemplo, en entrevistas de Caras y Caretas, ¿no? A principios del siglo XIX, trae historias de matreros, y si no me equivoco, claro, lo entrevistan a Hormiga Negra. A Hormiga Negra Guillermo Hoyo, ¿no? Ese es el nombre real. Pero si no recuerdo mal, ahí Guillermo Hoyo dice algo interesante, que es como... Está bien, ¿no? Él se jacta un poco de quién es, pero al mismo tiempo le atribuye a la literatura muchísima exageración, ¿no? Él dice, bueno, ustedes los escritores hacen con uno lo que quieren, ¿no? Como, así como en algún momento la ley o la justicia o el Estado hizo con nosotros lo que querían, ahora son ustedes los que hacen con nuestra historia lo que quieren, ¿no? Como contando la historia que mejor les queda para que resulte atractiva, ¿no? Es un poco una queja también de Guillermo Hoyo, si no recuerdo mal. Pero eso bien podría ser casi como el cierre de tu ciclo, digamos, ¿no? Porque ahí... ¿Querés que entre en el siglo XX? No, al revés, como que es el siglo XX el que te da su propio cierre. Sí, está bien, puede ser. O sea, en realidad ahí se cierra el 19. También pasa, mira. Algunas partecitas, pero hasta el 3, te digo, antes de que muera Fray Mocho, en algunas secciones menores de Caras y Caretas, como Gabinete de Curiosidades, y algunas otras como Sinfonía, son lugares de la revista donde aparecen como cositas de 3-4 líneas. Claro. Retoman muchas cosas. Habría que buscarse en esta Martina porque podría aparecer ahí. Y a Calandria lo vuelven porque es muy productivo. Sí, Calandria es muy interesante. Una y otra vez y ya está en esta dinámica más que dice Adriana de la celebridad del bandido como curiosidad para los lectores. Sí, ya totalmente. no es que hubiera sido, si no es más un héroe posible. Por eso pienso que ese es el verdadero cierre del 19, aunque se traslade un poquito al 20. Sí. Ya es gustoso el personaje por lo que es, no por lo que podría haber sido. Sí, está bien. Y lo que hiciste confirma que el título no puede, el espacio no puede salir del título de tu tesis. Digo porque es una vieja conversación. Sí, todavía no está de todo resuelto eso. Pero acá es la travesía. Y toda la cosa de la travesía, muy bueno eso, y que no es la misma travesía del capítulo 5 del Facundo. Es la misma travesía. Sí, es la misma travesía. Es la travesía cuyana. Ahí, sí. Es la misma que todavía no ha tenido suficiente tratamiento, o sea que vos tenés que ser el primero. Eso pensaba, bueno, un viaje a Mendoza para ir a averiguar. Y ahí está, sí, en realidad, bueno, es Mendoza, por supuesto, Mendoza, San Luis, San Juan, pero esta parte, digamos, de la que habla Sarmiento es San Juan, San Luis, y es la parte que, bueno, por lo menos en la serie, creo, no puedo afirmar así. La imagen parece Mendoza. Se filmó en San Juan. Claro, yo creo que eso iba a decir. La imagen se filmó en San Juan, lo que no sé es si lo que muestran es lo real. Es lo real en el sentido de que actualmente todo eso está así tal como lo muestran ellos, o hay un poco como de trabajo escenográfico. Eso es lo que no sé. Si son escenarios verdaderamente naturales, hay algo de digitalización, no lo sé. Pero muestran mucho, creo que tiene una muy buena fotografía la serie. Desde ese punto de vista me gustó mucho. No, y se nota como en la imagen que pusiste nada más, ¿no? Como una transmisión también de los espacios nacionales, ¿no? La belleza argentina. Sí, bueno, y el otro espacio es el Delta, ¿no? Donde también trabajo con los matreros de Fray Mocho y bueno, Calandria también está por ahí, aunque del otro lado Calandria, de Entre Ríos. ¿Y la tumba dónde está? Me quedó esa. En Mogna, en San Juan. San Juan. Sí. Hacemos un llamado a la casa natal para que lo invite Emiliano y que viaje, ¿no? Estaría bueno. Bueno, muchas gracias. Me sentí muy cómodo. Llévatelo y después lo dejamos nosotros.